¿Qué precio tiene el amor de una madre? Para Abigail, el precio fue su casa, sus recuerdos y su dignidad, todo vendido a cambio de un rincón helado en el pasillo de la familia de su propio hijo. Lo que encontró no fue un hogar agradecido, sino el desprecio de una nuera que la sometió a la más cruel de las torturas, el hambre, la humillación y el abandono, todo bajo la mirada cómplice del hombre al que le dio la vida. Pero no te equivoques, esta no es solo una historia de sufrimiento, es la crónica de una justicia implacable que se cocina a fuego lento, y cuyo explosivo desenlace te hará creer de nuevo que cada lágrima es contada y cada humillación cobrada. Si estas historias que te remueven el alma y te hierven la sangre son las que buscas, asegúrate de estar suscrito ahora mismo y déjanos tu like para que esta increíble narración llegue a más personas. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver te cambiará para siempre. Abigail amaba su casa con la misma devoción callada y constante con la que había amado a su difunto esposo, Ricardo. Cada rincón de aquella construcción de una sola planta era un archivo de su vida. En el porche de entrada, bajo el jazmín que trepaba por la celosía, Ricardo le había pedido matrimonio 45 años atrás, con las manos temblorosas y la voz quebrada por la emoción. La cocina, siempre inundada de luz por la mañana, conservaba el aroma fantasmal del guiso de lentejas que él declaraba, con una seriedad cómica, que era capaz de resucitar a un muerto. En el pequeño salón, el sillón de orejas de Ricardo aún guardaba la forma de su cuerpo, y si Abigail se concentraba, casi podía oler el rastro de su tabaco de pipa y oír el susurro de las páginas del periódico que leía cada tarde. La casa no era solo un edificio, era el testigo mudo de una vida entera. Habían criado allí a su único hijo, Trevor, cuyas marcas de crecimiento, lápiz sobre el marco de la puerta de la cocina, Abigail se negaba a borrar. Habían celebrado cumpleaños, superado enfermedades, llorado pérdidas y compartido miles de cenas silenciosas en las que las miradas bastaban para entenderse. El jardín trasero era el santuario personal de Abigail. Un pequeño huerto le proveía de tomates y pimientos, y las rosas, que Ricardo había plantado para su primer aniversario, seguían floreciendo cada primavera con una lealtad conmovedora. Era un mundo autosuficiente, un ecosistema de paz construido sobre los cimientos del amor y la rutina. Todo ese universo comenzó a tambalearse un año después de la muerte de Ricardo. Trevor y su esposa, Sarah, empezaron a visitarla con una frecuencia inusual. Llegaban los domingos por la tarde, con sus dos hijos, Gwen y Ben, que corrían por el jardín alborotando la paz del lugar. Sarah traía pasteles comprados, se sentaba en la cocina y elogiaba la casa con una efusividad que a Abigail siempre le pareció un poco forzada. ¡Qué maravilla de casa, Abigail! ¡Qué luz! Y este jardín, no como nuestro apartamento, que parece una caja de zapatos. Los niños no tienen dónde correr. Abigail sonreía, pero una pequeña alarma se encendía en su interior. Conocía a su nuera. Sarah era una mujer ambiciosa, con un descontento crónico que siempre buscaba una solución externa a su infelicidad interna. Había renunciado a su carrera en administración para criar a los niños, una decisión que, aunque tomada por ella, parecía pesarle como una armadura de resentimiento. Trevor, por su parte, era un buen hombre, pero su deseo de mantener la paz a toda costa a menudo lo convertía en una veleta que giraba según el viento más fuerte, y ese viento casi siempre soplaba desde la dirección de Sarah. La propuesta llegó una tarde de otoño, envuelta en el celofán de la preocupación filial. «Mamá», comenzó Trevor, después de que Sarah le diera un codazo disimulado. «Hemos estado pensando, vives aquí sola, en esta casa tan grande, nos preocupas. ¿Y si te pasara algo? Además, el mantenimiento es caro, el tejado necesita una reparación». Sarah tomó el relevo con su voz más melosa. «Lo que Trevor quiere decir es que te queremos cerca, Abigail. Queremos cuidarte. Hemos visto un apartamento increíble, mucho más grande que el nuestro, con 4 habitaciones. Podríamos vender esta casa y tu apartamento, juntarlo todo y comprarlo. Tendrías tu propia habitación, estarías con los niños, te cuidaríamos como a una reina. Seríamos una gran familia feliz». Abigail los escuchó en silencio. Su corazón le decía que era una locura. Vender su casa, su historia, su independencia. Pero luego miraba a Trevor, su único hijo, con sus ojos suplicantes,
y a sus nietos, a quienes adoraba. La soledad, desde la muerte de Ricardo, era a veces un animal grande y pesado que se sentaba en su pecho por las noches. La idea de oír las risas de los niños cada día, de sentirse parte de una familia de nuevo, era una tentación poderosa. Su mejor amiga, Madesán, una mujer pragmática y sin pelos en la lengua, fue la única que le dijo la verdad sin adornos cuando Abigail le contó el plan. «Estás loca, Abigail», le dijo mientras tomaban un café en la cocina. «¿Vender tu casa para meterte en la de Sara? ¿No la conoces? Esa mujer se traga la alegría como si fuera veneno. Serás su criada, o peor, un mueble viejo que estorba. Perderás tu casa, tu dinero y tu dignidad. No lo hagas». Las palabras de Madesán resonaron en su cabeza, pero la presión de su hijo y la promesa de una vejez acompañada fueron más fuertes. Y así, firmó los papeles. El día que los de la mudanza vaciaron su casa, Abigail sintió un dolor físico, como si le estuvieran arrancando la piel. Vio cómo se llevaban el sillón de Ricardo y se echó a llorar. Se despidió de cada habitación, de cada rosal del jardín. Se mudó al apartamento de su hijo, donde, en lugar de la habitación de reina que le habían prometido, le asignaron un rincón en el pasillo. «Es solo temporal, mamá», dijo Trevor, sin poder mirarla a los ojos. «Hasta que nos organicemos bien en el 1900 nuevo apartamento». Pero el nuevo apartamento nunca llegó. Resultó que el dinero de la venta de la casa de Abigail, una vez pagadas las deudas del apartamento de Trevor y Sara, solo alcanzó para comprar el piso contiguo y unirlo al suyo, creando un laberinto de habitaciones y pasillos. La habitación de la abuela se convirtió en una promesa olvidada, y el rincón del pasillo, frío e impersonal, se convirtió en su realidad permanente. El primer mes fue una tregua incómoda. Sara se esforzaba por ser amable, pero su cordialidad era tan frágil como la porcelana. Abigail intentaba no molestar, mantenerse invisible, pero era imposible ser invisible en un pasillo. Su presencia era un obstáculo constante, un recordatorio viviente del sacrificio que Sara parecía no agradecer, sino resentir. El primer golpe, la primera grieta en la fachada de la familia feliz, llegó a la hora de la comida. Y fue entonces cuando Abigail comprendió, con una claridad desoladora, que su amiga Madesán había tenido toda la razón. La primera semana en el gran apartamento fue un espejismo de cordialidad. Sara se movía con una eficiencia sonriente, refiriéndose a Abigail como mamá, y asegurándose de que los niños le dieran un beso antes de irse a la escuela. Pero bajo la superficie, la tensión se acumulaba como la electricidad estática antes de una tormenta. Abigail lo sentía en la forma en que su nuera la observaba, una vigilancia constante que la hacía sentirse como una pieza de museo mal colocada. El primer trueno retumbó como Abigail había sospechado a la hora de la cena. Al principio, se sentaba a la mesa con ellos. Era un momento agridulce. La alegría de ver a sus nietos devorar la comida se mezclaba con la incomodidad de la mirada penetrante de Sara. Abigail, debido a las secuelas del derrame, a veces tenía dificultades para coordinar el tenedor y el cuchillo, y su mano derecha temblaba ligeramente al llevarse la copa a los labios. Una noche, mientras intentaba cortar un trozo de carne, un poco duro, el tenedor resbaló y golpeó el plato con un ruido seco. Nadie pareció notarlo, excepto Sara. Esperó el momento oportuno. Trevor estaba hablando con Ben sobre el fútbol, y Gwen le contaba a su abuela una anécdota del colegio. En medio de la risa de la niña, Sara se inclinó sobre la mesa, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y le susurró a Abigail, en un siseo que solo ella pudo oír. «Abigail, por favor, un poco más de decoro. Masticas como si estuvieras en una taberna, y haces ruido con los cubiertos. ¿Qué clase de ejemplo les estás dando a los niños?» El susurro fue más violento que un grito. La sangre abandonó el rostro de Abigail, y sintió un frío glacial en el estómago. El trozo de carne que tenía en la boca se le antojó un pedazo de cartón. Se acordó de Ricardo, que siempre se reía con cariño de su apetito saludable, diciendo que era una mujer de buen comer. La vergüenza la quemó por dentro. Intentó justificarse, con la voz apenas audible. «Sara, ¿sabes qué es por el derrame? La mano a veces». Sara se recostó en su silla, su expresión ahora abiertamente despectiva.
Es porque usted no quiere hacer ejercicio, Abigail, replicó, esta vez en un tono normal, para que Trevor pudiera oírla. El médico le recomendó salir, hacer gimnasia, pero prefiere abandonarse. La voluntad lo es todo. Trevor, atrapado, solo pudo murmurar, Sara, por favor. Pero el decreto ya había sido dictado. A partir de esa noche, se estableció una nueva rutina. Abigail comería sola, en la cocina, después de que la familia hubiera terminado. Esperaría en su rincón del pasillo, escuchando las conversaciones lejanas, hasta que Sara la llamara para enfrentarse a las sobras frías. Se había convertido oficialmente en la criada que su amiga Madison había profetizado. Los días se convirtieron en una sucesión de pequeñas humillaciones. Sara parecía tener un talento especial para encontrarlas. Por la mañana, al pasar por el pasillo, comentaba, otra vez las zapatillas en medio. Un día los niños tropezarán por su culpa. Si Abigail dejaba su libro sobre el taburete, Sara lo recogía con la punta de los dedos como si estuviera contaminado. Todo por el medio, qué desorden. Empezó una campaña sutil pero persistente contra los olores de Abigail. El olor de su piel de anciana. El de la pomada de alcanfor que usaba para el dolor de sus articulaciones. Este pasillo huele a farmacia vieja, decía en voz alta, abriendo las ventanas de par en par, aunque hiciera un frío polar. Trevor notaba el cambio. Veía a su madre comer sola en la cocina, con la mirada perdida. Una noche, incapaz de soportarlo más, se enfrentó a Sara en su dormitorio. No me gusta esto, Sara. ¿Por qué no puede comer con nosotros? Sara suspiró con la exasperación de una mártir. Por su bien, Trevor, por su bien. Come demasiado rápido, se atraganta, hace ruidos. Los niños la miran y se ríen. ¿No te das cuenta de que es humillante para ella? Es mejor que coma, tranquila, a su ritmo, sin la presión de tenernos a todos mirándola. Intentó protegerla. La justificación era tan perversamente lógica que desarmó a Trevor. Él quería creerla. Necesitaba creerla para calmar su propia conciencia. Así que asintió. Se tragó su culpa y permitió que la tiranía continuara, diciéndose a sí mismo que solo estaba manteniendo la paz. Pero la paz no existía. Solo una guerra de guerrillas librada por Sara. El siguiente frente de batalla fue el hambre. Las raciones de Abigail se hicieron cada vez más exiguas. Un cazo de sopa, un trozo de pan, una fruta. La anciana, que había trabajado duro toda su vida y siempre había tenido buen apetito, empezó a sentir los calambres del hambre. La debilidad se apoderó de ella, y los mareos se hicieron frecuentes. Los niños, con su radar infalible para la injusticia, se dieron cuenta. Gwen, la mayor, empezó a pasarle galletas a escondidas. Un día, Ben le metió en el bolsillo de la bata un pequeño bocadillo de embutido que había sobrado de su merienda. Abigail lo devoró en secreto en su rincón, con la gratitud y la vergüenza luchando en su interior. El contrabando duró poco. Sara, con su vigilancia obsesiva, descubrió el escondite de comida bajo la almohada de Abigail. Lo sacó con una expresión de triunfo y horror. ¿Pero qué es esto? ¿Cuándo se va a saciar usted?, le espetó. Y entonces pronunció el discurso más cruel que Abigail había oído en su vida. No entiende que un apetito desmedido a su edad es el camino, directo a un segundo derrame cerebral. Y si el primero la dejó así, el segundo la dejará paralítica en una cama. ¿Y quién cuidará de usted entonces? ¿Cree que seré yo? Ni lo sueñe. Acabará sus días en un asilo, sola y abandonada. Fue la gota que colmó el vaso. Un año de humillaciones, de hambre, de mentiras, explotó dentro de Abigail. Una fuerza que no sabía que tenía se alzó desde lo más profundo de su ser. Se puso de pie, apoyándose en su bastón, y miró a su nuera a los ojos. Pues entonces... «¡Tírame a la basura, Sara!», gritó con la voz ronca por el desuso y la rabia. «Así no te molestaré más y no me comeré tu comida. ¿Cómo tienes la conciencia para decirme esas cosas? Lamento el día que te escuché. Lamento el día que vendí mi casa. Madison me lo advirtió. Me dijo que me arrepentiría 1000 veces, y cuánta razón tenía». Sara se quedó sin aliento, sorprendida por la rebelión de la mujer que creía completamente sometida. Su rostro se congestionó hasta adquirir un tono morado. Se abalanzó sobre Abigail como un ave de presa y siseó con un veneno puro. «No se preocupe, vieja cuervo. De todos modos, te enviaré a un hogar de ancianos.
Abigail la miró fijamente. El miedo había desaparecido, reemplazado por un desprecio helado. «Estás mintiendo», dijo con calma. «No lo harás». «Ah, ¿no? ¿Y por qué?», se burló Sara. «Porque entonces», replicó Abigail saboreando cada palabra, «no recibirías mi pensión». El golpe fue certero. La mención de aquella pequeña pero constante fuente de ingresos dejó a Sara sin palabras. Se quedó paralizada un instante, derrotada. Luego, se dio la vuelta bruscamente y desapareció en la cocina. Un segundo después, se oyó el estruendo de un plato al estrellarse contra el suelo, seguido de una cascada de golpes y ruidos metálicos. Abigail, temblando pero extrañamente victoriosa, murmuró para sí misma: «Pobres platos. A este paso, pronto comenzarán a hablar». La guerra ya no era fría. Se había declarado abiertamente. La noche después de 1900, la gran confrontación, el apartamento se sumió en un silencio denso y antinatural, más opresivo que cualquier grito. El sonido de la vajilla rota había sido la declaración de guerra, y ahora ambos bandos se replegaban en sus trincheras. Sara no volvió a salir de la cocina. Abigail permaneció en su catre, con el corazón latiéndole desbocado, una mezcla de terror y una extraña y amarga satisfacción por haber hablado. Por fin, Trevor llegó del trabajo y se encontró con esa atmósfera irrespirable. Vio los trozos de un plato en el cubo de la basura y la mirada desafiante de su esposa. Esa noche, intentó mediar. Primero habló con Sara en la intimidad de su dormitorio. «¿Qué ha pasado?», preguntó, con un cansancio infinito. Sara, experta en la manipulación de la realidad, le ofreció una versión cuidadosamente editada. «Tu madre me ha atacado, Trevor. Está perdiendo el juicio. Se ha vuelto agresiva. Me ha echado en cara que vendiera su casa. Ha insultado mi forma de cocinar, mi forma de ser. He tenido que aguantar sus reproches todo el día. Yo solo le pedí que no escondiera comida y se volvió loca. Pintó un cuadro en el que ella era la víctima paciente y Abigail una anciana senil y desagradecida. Luego, Trevor fue a ver a su madre. Se sentó en el borde del catre, en ese pasillo que cada día le parecía más una acusación personal. «Mamá, ¿qué ha pasado con Sara? Tenemos que intentar llevarnos bien». Abigail lo miró. Vio la angustia en los ojos de su hijo, suplicándole que no le diera más problemas, que no le obligara a elegir. Y su resolución se desvaneció, reemplazada por el viejo instinto de protegerlo, incluso de la verdad. Si le contaba todo, el infierno que vivía a diario, su matrimonio podría romperse. Y ella, a pesar de todo, no quería ser la causa de esa ruina. «Son cosas de mujeres, hijo, no te preocupes», murmuró, apartando la mirada. «A veces chocamos, es normal. Ya se pasará». Esa respuesta fue todo lo que Trevor necesitó para retirarse de nuevo a su trinchera de 1900 y cobardía. Se dijo a sí mismo que era un conflicto sin solución, un choque de personalidades, y que su intervención solo empeoraría las cosas. Se lavó las manos, ignorando que el jabón de la autojustificación nunca limpia del todo la conciencia. Para Sara, la conversación con Trevor fue una revelación. Se dio cuenta de dos cosas. Primero, que Abigail no le contaría a su hijo los detalles más sórdidos de su maltrato. Segundo, que la mención de la pensión, aunque la había desarmado en el momento, era el único poder real que tenía la anciana, y un poder que solo funcionaba si Abigail permanecía en la casa. Una idea, fría y metódica, comenzó a tomar forma en su mente. Ya no bastaba con someterla. Tenía que hacerle la vida tan insoportable que deseara irse por su propia voluntad, o que aceptara la solución del asilo como un mal menor. Si Abigail se iba, la pensión se iría con ella, pero se libraría de su presencia para siempre. Era un riesgo que estaba dispuesta a correr. A partir de ese día, la crueldad de Sara se volvió más refinada, más psicológica. Dejó de gritarle tanto. En su lugar, adoptó un tono de falsa preocupación médica que era mucho más hiriente. El hambre se convirtió en su principal herramienta. Le servía porciones minúsculas, justificándolo como una dieta estricta por su bien. El episodio de las gachas se convirtió en una obra de teatro del absurdo. «Le he preparado un desayuno dietético especial», anunció en voz alta para que Trevor la oyera antes de irse. El plato contenía una masa líquida, de un extraño color gris azulado, completamente insípida y fría. «Es avena con agua de arándanos»,
Muy buena para la circulación, explicó con la seriedad de una nutricionista. Abigail intentó tragar una cucharada. El sabor era nulo y la textura pastosa le provocó una arcada. No puedo, Sara, esto no sabe a nada, dijo, al borde de las lágrimas. Sara la miró con una compasión fingida. Claro, su paladar está acostumbrado a las grasas y a la sal. Es normal que al principio le cueste, pero es por su salud, Abigail. No querrá tener otro derrame, ¿verdad? El chantaje emocional era constante y agotador. Fue entonces cuando Abigail comenzó su propia forma de resistencia silenciosa. Ya que su cuerpo estaba prisionero, decidió liberar su memoria. Empezó a hablarles a sus nietos, Gwen y Ben, de su vida anterior. Les contaba historias de su abuelo Ricardo, de cómo construyeron la casa juntos, de cómo él le cantaba canciones mientras trabajaba en el jardín. Vuestro abuelo plantó un nogal cuando nació vuestro padre, les dijo una tarde. Ahora debe ser un árbol inmenso. Daba las mejores nueces del mundo. Los niños la escuchaban fascinados. Para ellos era como descubrir un mundo mágico que les había sido ocultado. Esta nueva costumbre enfurecía a Sara. Oía a Abigail hablar de su vieja casa y sentía que era un ataque directo, una forma de decirle a los niños que su vida actual era inferior. Un día, Gwen le preguntó, «Mami, ¿por qué nosotros no tenemos un jardín como el de la abuela?» La pregunta inocente fue como una bofetada para Sara. Porque vivimos en la ciudad, en un piso moderno y bonito, no en una casa vieja de pueblo, respondió con brusquedad. Veía la influencia de Abigail como un veneno que se infiltraba en sus hijos, y redobló su hostilidad. Su nueva arma fue el cloro. Sabiendo que a Abigail el olor le provocaba jaquecas y dificultad para respirar, convirtió la limpieza del pasillo en un ritual de guerra química. Cada 2 días, llenaba un cubo con una cantidad ingente de lejía y fregaba el suelo alrededor del catre de Abigail. El olor acre y químico lo impregnaba todo, la ropa de cama, el pelo de la anciana, el aire que respiraba. Abigail tosía hasta que le dolía el pecho, y sus ojos enrojecían y lloraban. Se sentía como si estuvieran desinfectando su propia existencia, borrándola lentamente del mundo. Era un acto de una crueldad tan profunda que a veces, en la soledad de la noche, Abigail se preguntaba si no se estaría volviendo loca, si no estaría imaginando toda aquella maldad. Una tarde, tras una sesión de limpieza particularmente agresiva, Abigail sintió que había llegado a su límite. El aire era irrespirable. La cabeza le estallaba de dolor y una desesperación absoluta se apoderó de ella. Se sentía atrapada, sin aire, sin futuro. Fue entonces cuando recordó la última conversación con su amiga. Con las manos temblorosas, buscó su viejo teléfono, marcó el número de Madison, y cuando oyó su voz, se rompió en un sollozo ahogado. «Madison», susurró, «tenías razón, tenías toda la razón. Esto es un infierno. No puedo más. Me está matando poco a poco». Le contó todo, sin omitir detalle. El hambre, las mentiras de Sara, la guerra psicológica, el cloro. Al otro lado de la línea, Madison escuchó en un silencio que se iba cargando de una furia helada. No hubo un «te lo dije», solo una pregunta, directa y llena de urgencia. «¿Dónde vive Trevor exactamente?» Abigail le dio la dirección. «Bien», dijo Madison con una voz que no admitía réplica. «Escúchame, Abigail. Esto se ha terminado. El sábado por la mañana iré a buscarte. No es una oferta, es un hecho. Ten preparada una pequeña bolsa con lo indispensable. No tienes que decirle nada a nadie. Yo me encargaré de todo. ¿Entendido?» Por primera vez en un año, una lágrima de Abigail no fue de tristeza, sino de una frágil y abrumadora esperanza. «Entendido», respondió. Colgó el teléfono y lo escondió. Tenía un plan. Tenía una fecha. Tenía una salida. Solo tenía que sobrevivir 3 días más. Los 3 días que mediaban entre la llamada de Madison y el prometido rescate del sábado se convirtieron para Abigail en una extraña mezcla de eternidad y cuenta atrás. Cada hora que pasaba era una pequeña victoria, una muesca más en el bastón de su resistencia. Y fue en medio de esta espera, el jueves por la noche, cuando Trevor lanzó la bomba que determinaría el acto final de su tragedia doméstica. «Cariño», anunció durante la cena, dirigiéndose a Sara.
He pensado que, ya que mi cumpleaños es el sábado, podríamos invitar a algunos colegas del trabajo aquí, a casa. La primera reacción de Sara fue un bufido de desdén. ¿Aquí? ¿En casa?, replicó, con una mueca de asco. ¡Qué costumbre tan campesina, Trevor! Toda la gente civilizada celebra esas cosas en un restaurante. Así una puede arreglarse, ponerse un vestido elegante, y no pasarse el día entero metida en la cocina oliendo a frito. Sin embargo, mientras hablaba, una idea más interesante comenzó a germinar en su mente. Una fiesta en casa era una demostración de poder. Era la oportunidad de exhibir su apartamento, sus habilidades como anfitriona, su vida perfecta. Sería su escenario, y ella sería la estrella. Una sonrisa lenta y calculadora reemplazó la mueca. Pero bueno, si te hace ilusión, lo haremos a tu manera, concedió, como si le otorgara un gran favor. Para Abigail, la noticia fue un golpe en el estómago. Una fiesta el sábado, el mismo día de su liberación. El pánico inicial dio paso a una calma gélida. Lo vio como una prueba final, la última humillación que el destino le exigía antes de dejarla en paz. Aguanta, Abigail, se dijo a sí misma, mientras escuchaba los planes de la pareja. Es la última noche en este infierno, sobrevive a esto y serás libre. Los 2 días siguientes, la casa se transformó en un hervidero de actividad febril. Sara se movía con la energía de un general, elaborando un menú sofisticado y enviando a Trevor a 1900 comprar ingredientes caros y exóticos. La cocina, que durante un año había sido un lugar de escasez y castigo para Abigail, se llenó de los aromas del lujo: azafrán, trufas, vino caro para las salsas, pero era una cocina sin alma. Abigail observaba todo desde su rincón, como un fantasma que ve a los vivos preparar un banquete al que no está invitado. El sábado, el día de la fiesta y de su esperada fuga, llegó con una lentitud tortuosa. La casa olía a limpio, a comida cara y a una tensión insoportable. 1 hora antes de que llegaran los invitados, Sara, vestida con un elegante vestido negro y con el maquillaje impecable, ejecutó el golpe de gracia. Se acercó a Trevor, que se ajustaba la corbata con nerviosismo, y le rodeó el cuello con los brazos. Su voz era un susurro de seda y veneno. Cariño, todo está perfecto. He trabajado mucho para que impresiones a tus colegas, para que vean la vida maravillosa que hemos construido. No podemos arriesgarnos a que un detalle lo arruine todo. Trevor tragó saliva. La presencia de tu madre, Trevor, con ese aspecto tan descuidado sentada en el pasillo, daría una imagen terrible. Pensarían que no la cuidamos. Es por ti, por tu carrera, por nosotros. Trevor miró por encima del hombro de su esposa. Vio a su madre, sentada en su catre, con su vestido más decente, un vestido viejo pero limpio. Vio la esperanza y el miedo en sus ojos. Luego miró a Sara, a su esposa, hermosa y decidida, la arquitecta de esa vida de éxito, superficial que tanto le había costado. El pánico a provocar una escena monumental justo antes de la llegada de sus jefes fue más fuerte que su conciencia. Está bien, cedió, con una voz que era apenas un hilo. Se odió a sí mismo en ese mismo instante. Sara no perdió tiempo. Se dirigió a Abigail, su voz ahora desprovista de cualquier fingimiento. Ya lo ha oído. Hará algo útil por su hijo por una vez en su vida. Escóndase y no se asome. La palabra escóndase retumbó en la mente de Abigail. No, espere en la habitación, sino escóndase, como si fuera algo vergonzoso, una plaga. Asintió sumisamente, pero por dentro, una fuerza inesperada la sostuvo. Déjala que gane esta pequeña batalla, pensó, mientras caminaba hacia el dormitorio principal. Tú ya has ganado la guerra. Mañana, a esta hora, estarás lejos. Esa idea le permitió soportar la humillación con una dignidad secreta. La puerta se cerró, y Abigail se encontró exiliada en el corazón del territorio enemigo. La habitación era grande y fría, decorada con un minimalismo impersonal que a Abigail se le antojaba estéril. Olía al perfume de Sara, una fragancia cara y dominante. Sobre las mesillas de noche, fotos en marcos de plata mostraban a la familia feliz, en la playa, en la nieve, sonriendo a una cámara que mentía. Se sentó en el borde de la cama, una cama tan grande que parecía absurda, y se dispuso a esperar. Entonces el timbre sonó, y luego otra vez, y otra.
El apartamento comenzó a llenarse con un murmullo de voces, risas ahogadas, el tintineo de copas. Cada sonido era una forma de tortura, un recordatorio de su exclusión. Podía distinguir la voz de Trevor, un poco más alta de lo normal, forzando un entusiasmo que no sentía. Podía oír la risa cristalina y practicada de Sara, la perfecta anfitriona. Cerró los ojos y trató de transportarse a otro tiempo, a otros cumpleaños. Recordó las fiestas sencillas en su casa, con un bizcocho casero y la familia reunida en el jardín. Ricardo, con su voz desafinada, siempre empezaba a cantar el cumpleaños feliz antes de tiempo, haciendo reír a todos. El contraste entre aquellos recuerdos cálidos y su gélida realidad actual era tan doloroso que tuvo que morderse el labio para no sollozar. Las horas pasaban con una lentitud agónica. Afuera, la fiesta estaba en pleno apogeo. Adentro, Abigail contaba los minutos que faltaban para la medianoche, y luego las horas que faltarían para el amanecer, para la llegada de Madesán. Se aferraba a ese pensamiento como un náufrago a un trozo de madera. Era su único salvavidas en ese océano de humillación. Mientras tanto, en el salón, Trevor sonreía, brindaba y hablaba de trabajo, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la puerta cerrada del dormitorio. Cada vez que la miraba, sentía una punzada de vergüenza tan aguda que le costaba respirar. Su madre, la mujer que le había dado la vida, estaba encerrada como una delincuente para que él pudiera mantener las apariencias. La fiesta era un éxito, y él nunca se había sentido más miserable. En el salón, la celebración continuaba su curso ruidoso y superficial. Trevor se movía entre sus colegas, sonriendo, asintiendo, pero su mente estaba en otra parte. Se sentía un actor en una obra de teatro grotesca, y cada risa forzada, cada brindis en el que participaba, era una traición más. Fue entonces cuando el director de su departamento, un hombre mayor y de trato amable llamado Damián, se le acercó con una copa de vino en la mano. Una fiesta fantástica, Trevor. Tu esposa es una anfitriona excepcional y tienes un hogar precioso, dijo con sinceridad. Trevor murmuró un agradecimiento. Dime, continuó Damián, ¿y tus padres? ¿Aún los tienes con vida? La pregunta, tan inocente, tan normal, actuó como un interruptor. El sonido de la fiesta pareció desvanecerse en la mente de Trevor, reemplazado por un silencio ensordecedor. La imagen de su madre, sentada sola en esa habitación fría, se proyectó en su mente con una claridad insoportable. Vio su rostro envejecido, la tristeza en sus ojos, y la comparó con la mujer vibrante y llena de vida que había sido. La promesa que le hizo a su padre moribundo retumbó en su conciencia, no como un susurro, sino como un grito de acusación. La hipocresía de su vida, de esa noche, de esa sonrisa que llevaba pegada a la cara, se le antojó monstruosa. Discúlpeme un momento, Damián, balbuceó, su rostro repentinamente pálido. Dejó su copa sobre una mesa, y sin dar más explicaciones, comenzó a caminar a través del salón en dirección al dormitorio. El murmullo de conversaciones se fue apagando a su paso. Los invitados se giraron, curiosos. Sara, que estaba en el centro de un corrillo, contando una anécdota con gestos animados, vio la trayectoria de su marido. Su sonrisa se congeló. Vio la expresión en el rostro de Trevor y comprendió que se había salido del guión. El pánico, seguido de una furia helada, se apoderó de ella. Trevor no se detuvo. Cada paso era una rebelión contra su propia cobardía. Llegó a la puerta cerrada y, sin dudarlo, la abrió. La luz del pasillo iluminó la habitación, donde Abigail estaba sentada en el borde de la cama, pequeña y frágil. Levantó la vista, asustada por la repentina intrusión. Trevor le tendió la mano. Su voz, cuando habló, era fuerte y clara, una voz que ni él mismo sabía que poseía. «Mamá, vamos», dijo. «Los invitados nos esperan». «Trevor, no. Sara se enfadará», susurró ella, aterrorizada. «Ya no importa, mamá». Se acabó el esconderse. La tomó suavemente de la mano y la condujo fuera de la habitación, hacia el centro del salón silencioso. La llevó hasta una silla vacía, asegurándose de que estuviera cómoda, ante la mirada atónita de todos. Luego, tomó una copa llena de la bandeja de un camarero y la alzó. «Amigos», comenzó, su voz resonando en el silencio. «Disculpen la interrupción.
Pero ahora quiero presentarles a la persona más importante de mi vida. Sara lo miraba como si quisiera fulminarlo con los ojos. Trevor continuó, su mirada fija en su madre. Esta es mi madre, Abigail. Muchos de ustedes elogian mi carrera, mi hogar. Pues bien, nada de eso existiría sin ella. Mi madre trabajó durante 40 años en la cafetería de un pueblo, cocinando para agricultores y mecánicos desde el alba hasta el anochecer. Su voz se cargó de emoción. Recuerdo que, de niño, caí muy enfermo. Los médicos no daban con el tratamiento. Mi madre, sin decirle nada a mi padre, vendió las pocas joyas que le había dejado mi abuela, su único tesoro, para pagar a un especialista en la capital. Ese sacrificio me salvó la vida. Y cuando mi esposa y yo quisimos un hogar más grande para nuestros hijos, ella no dudó en vender su propia casa, el hogar que construyó con mi padre, para dárnoslo todo. Así que cuando brinden por mi éxito, en realidad están brindando por ella. Terminó su discurso, se acercó a su madre, y delante de todos, le besó la mano. Perdóname, mamá, por todo. Un aplauso conmovido y sincero llenó la sala. Varios de los invitados tenían los ojos húmedos. Abigail, bañada en aquella ola de afecto y reivindicación, lloraba en silencio. Pero la humillación pública fue demasiado para Sara. Se puso de pie de un salto, con la copa en la mano y una sonrisa torcida y temblorosa en los labios. «Qué bonito», dijo, su voz vibrando de rabia contenida. «Quiero complementar la destacada actuación de mi esposo». Los aplausos cesaron. Ha hablado mucho de los sacrificios de su madre, pero ha olvidado decir que la prosperidad y el orden de este hogar son mi mérito. Se paseó por la habitación como una leona enjaulada. Soy yo quien mantiene la comodidad y la limpieza, y es muy difícil hacerlo cuando en la casa hay una persona de esa edad. Su voz se volvió un lamento autocompasivo. Claro, qué fácil es ser una santa del pasado cuando es otra la que se encarga del trabajo sucio del presente, la que limpia, la que cría, la que aguanta. Mientras unos viven de los recuerdos, otras, tenemos que fregar los suelos para que esta prosperidad no se venga abajo. El ataque fue tan directo y venenoso que heló el ambiente. Trevor, pálido de ira, dio un paso adelante para responder. Pero antes de que pudiera decir nada, Abigail, inesperadamente, comenzó a cantar. Su voz, al principio un hilo tembloroso, se fue afirmando. Era una vieja canción popular, una melodía melancólica y profunda que hablaba de la tierra, de la pérdida y de la resiliencia del alma. No era una voz entrenada, pero estaba llena de una vida de verdad, de dolor y de amor. La sinceridad de su canto desarmó la agresividad de Sara y cautivó a los presentes. La tensión se disolvió, reemplazada por una emoción pura y compartida. Sara se quedó allí, en medio del salón, con su veneno sin destinatario. Había perdido. El foco ya no estaba en ella ni en su drama. Estaba en la anciana que cantaba con el corazón en la mano. Derrotada y humillada, se dio la vuelta y salió del apartamento dando un violento portazo, que resonó como un disparo. Su partida fue una liberación. La fiesta continuó, pero transformada. Los invitados se acercaron a Abigail, le hablaron, le pidieron que cantara otra canción. Ella, con una energía que no había sentido en años, se convirtió en el alma de la celebración. Cuando todos se fueron, ella, Trevor y la pequeña Gwen recogieron juntos los restos de la fiesta. Mientras lavaba un plato, Trevor la miró y dijo, con una calma triste, «Siempre he soñado, mamá, con que en mi casa todo fuera bueno. Hoy, gracias a ti, por fin lo ha sido». La paz de ese momento se hizo añicos cuando la puerta se abrió de golpe. Sara había vuelto. Vio la escena. Su esposo, su hija y su suegra, juntos, en paz, sin ella. La imagen fue la chispa final. Con un grito animal, corrió hacia el dormitorio principal y, en un ataque de furia ciega, comenzó a lanzar las pocas pertenencias de Abigail al pasillo. La ropa, los libros, las fotos, el bastón. «¡Fuera!», gritaba, con el rostro descompuesto por el odio. «Quiero a esta vieja fuera de mi casa, ahora mismo». Trevor se quedó paralizado por el horror. Gwen rompió a llorar, aterrorizada. El caos era absoluto. El grito de Sara, cargado de un odio animal, pareció absorber todo el aire de la habitación. Trevor se quedó paralizado.
una estatua de horror, viendo cómo los humildes tesoros de su madre eran profanados y esparcidos por el suelo. Gwen, su hija, se aferraba a su pierna, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos de miedo. El caos era un torbellino, y en el centro de ese torbellino, Abigail se irguió. Se apoyó en el respaldo de la silla, y una calma sobrenatural descendió sobre ella. El miedo, la vergüenza, la tristeza, todo pareció desvanecerse, dejando solo una claridad dura y pura como el diamante. Su voz, cuando habló, no fue alta, pero cortó el ruido de la histeria de Sara como un cuchillo. «No te preocupes, Sara, no hace falta que grites más. Ya me voy». La frase, dicha con una serenidad tan inesperada, detuvo en seco la furia de Sara. Miró a su suegra, con la boca todavía abierta y el rostro desencajado. Trevor también se giró, atónito. Abigail continuó, su mirada fija en el vacío, como si hablara con el destino mismo. «He hablado con mi amiga Madison. Mañana por la mañana vendrá a buscarme. No tienes que preocuparte más por mi comida, ni por mis olores, ni por mi presencia. Seréis libres». Esa declaración fue la sacudida eléctrica que Trevor necesitaba para despertar de su parálisis. La calma de su madre. Su decisión de protegerse a sí misma, ya que él no había sido capaz de hacerlo, fue una vergüenza más profunda que cualquier grito. El horror se transformó en una furia fría, una resolución que solidificó su columna vertebral por primera vez en años. Ignorando los sollozos de su esposa, se arrodilló, y con una ternura infinita, comenzó a recoger las pertenencias de su madre. Dobló con cuidado un viejo chal de lana. Alisó las páginas de un libro arrugado. Recogió una a una las fotos en blanco y negro de sus padres. Cada gesto era un acto de penitencia. Luego, se levantó y se enfrentó a Sara. Su voz era la de un juez dictando una sentencia irrevocable. «Se acabó, Sara», dijo. «Has destruido esta familia. Has profanado este hogar. Pero no te saldrás con la tuya». Sara intentó hablar, pero él la interrumpió. «Mañana por la mañana, cuando venga Madison a buscar a mi madre, también vendrá un agente inmobiliario. Pondré este apartamento en venta. Este monumento a tu egoísmo será vendido». Insinuó. Explicó el plan con una precisión glacial. «Compraremos 2 apartamentos más pequeños. Uno decente, con sol y ascensor, para mi madre. Un verdadero hogar, no una jaula de oro. Y otro para nosotros. Y buscarás un trabajo. Se acabó el vivir como una reina a costa de la miseria de otros». Y entonces comenzó la lenta y terrible ceremonia de la restitución. Tomó el brazo de su madre y la guió al dormitorio principal. «Esta será tu habitación hasta que tengas la tuya propia», dijo. Luego, uno a uno, comenzó a trasladar los muebles. La cama de matrimonio de Sara y él fue desmontada y llevada a la habitación de invitados. El catre de Abigail, aquel símbolo de su humillación, fue plegado y guardado en un trastero, como si se desterrara una pesadilla. Los hombres de la mudanza que Trevor había llamado al día siguiente, trajeron la nevera pequeña y la instalaron en un rincón de la habitación de Abigail. Finalmente, delante de una Sara devastada, Trevor le pidió a su madre la tarjeta de la pensión. Ella se la entregó. Trevor la partió en 2. «No la necesitas. A partir de ahora yo me encargo de todo. Eres mi madre, no mi inquilina». Los meses que siguieron fueron una larga y dolorosa demolición del viejo orden. Abigail se mudó con Madison a un pequeño pero luminoso apartamento alquilado, pagado por Trevor. Por primera vez en más de un año, respiró aire limpio, comió comida caliente y sabrosa, y rió sin miedo. Su amistad con Madison fue su sanación. Juntas, paseaban, iban al cine, jugaban a las cartas. Abigail recuperó el peso perdido, y el brillo volvió a sus ojos. Era libre. En el gran apartamento, ahora extrañamente silencioso y lleno de eco, Sara vivía su purgatorio. Las visitas constantes de los agentes inmobiliarios con posibles compradores eran una tortura. Tenía que sonreír, mostrar las habitaciones, alabar las calidades de un hogar que se le escapaba de las manos. Trevor era un fantasma cortés que compartía techo con ella, pero no vida. Los niños, aunque la querían, se habían vuelto distantes, pasando cada vez más fines de semana con su abuela en su nuevo y feliz hogar. Sara estaba completamente sola, rodeada por las ruinas de la vida que su propio veneno había destruido.
La epifanía llegó una tarde de domingo. Trevor se había llevado a los niños a casa de Abigail. Sara se quedó sola, vagando por el enorme apartamento. Entró en el antiguo dormitorio principal, ahora vacío, esperando a ser ocupado por extraños. Se miró en el espejo y vio a una mujer, de 40 y tantos años, con ojeras y una amargura que le agriaba los rasgos. Y por fin, en el silencio absoluto de su soledad, se derrumbó. Lloró. Lloró por todo lo que había perdido, no por el lujo o el estatus, sino por el amor. Lloró por la mujer cruel en la que se había convertido, y por primera vez sintió un arrepentimiento tan profundo y doloroso que la dejó sin aliento. Unas semanas después, con una humildad que nunca antes había conocido, le pidió a Trevor si podía acompañarlos en su próxima visita a Abigail. Él, sorprendido, aceptó. La visita fue extraña. Sara vio a Abigail en su nuevo elemento, rodeada de sus plantas, sus libros, la risa de su amiga. Vio a una mujer en paz. Al final de la tarde, cuando ya se iban, Sara se acercó a ella. «Abigail», dijo con la voz temblorosa, «sé que es tarde, y sé que perdón no es suficiente, pero necesito que sepas que lo siento. Lamento el hambre, las palabras, el cloro. Lamento haber tenido envidia de tu corazón y haber intentado romperlo. Fui un monstruo». Abigail la miró largamente. No había triunfo en su mirada, solo una sabiduría cansada. Le puso una mano en el brazo. «El perdón más importante, Sara, es el que tienes que darte a ti misma», dijo con suavidad. «Yo ya encontré mi paz. Ahora te toca a ti buscar la tuya». El gran apartamento finalmente se vendió. Trevor compró 2 pisos más pequeños, tal como había prometido. Uno para él, Sara y los niños, y otro en el mismo edificio donde vivían Abigail y Madison. La familia no se había recompuesto como antes, pero se estaba reconstruyendo sobre cimientos más honestos y menos dolorosos. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a colgar un cuadro en su nuevo salón, Trevor miró por la ventana. Vio el pequeño parque de abajo, las familias paseando. Sintió una calma que no había sentido en años. La prosperidad, entendió por fin, no era un apartamento grande. Era la paz de conciencia. Era la oportunidad, aunque fuera tarde, de hacer lo correcto. El viaje de Abigail nos deja con el corazón en un puño y una pregunta resonando en el alma. ¿Crees que Sara merecía el perdón después de tanta crueldad? ¿O hay heridas que ni el arrepentimiento más sincero puede cerrar? Queremos leer tu opinión más profunda en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, asegúrate de suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Es la única forma de garantizar que no te perderás nuestro próximo contenido, cargado de lecciones que transforman vidas. Mientras reflexionas sobre ello, haz clic en el siguiente video que ya aparece en tu pantalla, porque te prometemos una historia igual de impactante. Un fuerte abrazo, y nos vemos en la próxima narración.